Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 74 de la Teleclínica Ecopediatría, Crecimiento Talla Baja. Este es un programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes para tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar un caso clínico con el que nos proponemos discutir sobre varios aspectos correspondientes a la evaluación y tratamiento de los trastornos odontológicos en el niño que padece una enfermedad oncológica. La complejidad del tratamiento de estos casos por su situación inmunológica exige un enfoque multidisciplinario, un profundo conocimiento de los efectos de la enfermedad y el tratamiento y una meticulosa atención a las precauciones. El objetivo final es prevenir complicaciones, mantener la salud bucal y mejorar la calidad de vida del pequeño paciente durante su tratamiento oncológico. El caso clínico que se presenta será expuesto por el doctor Gabriel Zambrano Blondel, odontólogo, especialista en odontopediatría, magíster esencial en odontología e igualmente en bioética, doctor en odontología, profesor agregado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Beatriz Rodríguez de Galarraga, odontóloga, especialista en odontopediatría, magíster esencial en bioética, profesor agregado de la Facultad de Odontología. El doctor Juan Félix García, médico pediatra, especialista en infectología pediátrica, docente de los cursos de posgrado de pediatría, puericultura e infectología pediátrica de la UCB, que tienen su sede en el Hospital de Niños J.M. Los Ríos. Y la doctora María Cecilia Gómez Bonive, médico pediatra y puericultor, especialista en oncología infantil, docente del programa de especialización de pediatría y puericultura del Hospital de Niños J.M. de Los Ríos, que además será la ponente en la didáctica de esta teleclínica. Debemos recordar que esta sesión se está grabando y a más tardar dentro de 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Deseamos invitar a los asistentes a distancia a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación del caso clínico. Dejamos pues en el uso de la palabra al doctor Gabriel Zambrano Blondel para la presentación del caso clínico. Debo decir que el doctor Gabriel Zambrano es coautor de este programa de SOS Telemedicina Infantil. Adelante, doctor Gabriel Zambrano. Protocolo de atención al paciente oncológico, un reto para el odontopediatra. Identificación del paciente, edad 11 años, 1 mes y 22 días, género femenino, fecha de nacimiento 10/4/2014, lugar de nacimiento Caracas, fecha de la consulta 25/2025. La enfermedad actual se trata de un paciente escolar de sexo femenino de 11 años, natural y procedente de la ciudad de Caracas, con diagnóstico de leucemia linfocítica aguda de muy alto riesgo. Actualmente con protocolo de quimioterapia, protocolo nacional 2005, en fase de consolidación en segunda semana, 12 de 3, quien es referido por su médico pediatra para la evaluación odontológica. Madre niega síntomas desde los 15 días previos a la consulta. Como antecedentes prenatales, obstétricos y neonatales, en cuanto a los perinatales, producto de una primera gesta de embarazo controlado complicado con una poligamia severa más una reproducción fetopélvica obtenida por una cesárea segmentaria de 32 semanas sin complicaciones. Peso al nacer, 2030 gramos, talla al nacer 49 centímetros, circunferencia cefálica 36 centímetros, yo respiro espontáneamente al nacer sin complicaciones. Desarrollo acorde correspondiente a su edad. Como hábito psicobiológico, un sueño nocturno continuo, al cuidado de la madre, niega onicofagia y succión digital. Hábitos evacuatorios de 1 a 2 veces al día y un ritmo miccional de 4 a 5 micciones al día. Como antecedentes personales de importancia, la LLA de muy alto riesgo desde noviembre de 2024 con el protocolo nacional del 2005 en fase de consolidación de segunda semana de 12 de 30.
Refiere ingreso al Hospital Universitario de Caracas por 4 meses por causa de la complicación con trombosis de vena cefálica branquial bilateral en tratamiento con rivaroxaban en tabletas con esta prescripción. Última transfusión de febrero en el 2025 y niega alergia a algún tipo de medicamento o alimento. Examen físico, un peso de 28.5 kilogramos, correspondiendo a un peso de 50, talla 137 centímetros, un peso de 50, una circunferencia cefálica de 50, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 25 por minuto y una temperatura de 37 grados. El esquema de vacunación incompleto según el esquema de la Sociedad Venezolana de Agricultura. Diagnóstico médico, una dermatitis atópica, una leucorrea inespecífica y la leucemia linfocítica aguda de alto riesgo en quimioterapia. El examen, evaluación odontológica, evaluando el examen extraoral, una forma de rostro ovalado alargado, con un balance proporcional facial, paciente se encuentra simétrico, pero con un perfil ligeramente convexo, con fases adenoideas. Observar el examen odontológico, podemos iniciar el examen intraoral, observamos que como a la edad de 11 años tiene una dentición mixta tardía, con un perfil periodontal con una inflamación gingival generalizada. A nivel de restaurador podemos ver lesiones activas desde moderada en una severa en 1.4, 1.6, 2.6, 3.6, 7.5 y 4.6 y de una manera ortodóntica observamos un apiñamiento moderado del arco maxilar con una mordida cruzada anterior de 1.2 a 2.2 y desde el punto de vista de medicina bucal vamos a observar lesiones eritematosas en mucosa bucal generalizada y dorso de la lengua en zonas lisas o apapilares. Podemos observar clínicamente cómo se observa todo este tejido, que hay una pérdida de continuidad y distintos cambios de coloración compatible con una mucositis grado 3. Aquí podemos observar clínicamente cómo hay una inflamación de todo el tejido periodontal. Observamos abundantes tejido material alba y material bacteriano en toda esta zona, pero si notamos acá, tenemos un eritema gingival lineal característico de un paciente que se encuentra en un suprimido. Igual zonas despapiladas de la lengua, enrojecimiento en la zona de la úvula y aquí podemos observar una úlcera totalmente visible, igual que en la zona posterior de los pilares posteriores de la cavidad bucal. Como el diagnóstico odontológico, se observa gingivitis moderada generalizada asociada a biopelícula dental, caries en el 1.4, 1.6, 2.6, 3.6 y 4.6. Un eritema gingival lineal, una mucositis bucal generalizada, glositis atrófica, hay astas mayores en úvula, pérdida de continuidad y tenemos, desde el punto de vista ortodóntica, una maloclusión clase 1, tipo 1, tipo 3, no podemos ubicar. El tratamiento odontológico, propuesto dependiendo del estado actual en este momento, es por supuesto la enseñanza técnica de cepillado y usos auxiliares, tratectomía y profilaxis, aplicación de barniz de fluoruro, remoción de las caries 1.4, 1.6, 2.6, 3.6, 4.6 con técnica atraumática, recordando que este paciente se encuentra hospitalizado y se encuentra aislado, tratamiento con lesiones bucales, dependiendo del estado sistémico, y con una variable cantidad de tratamientos de quimioterapia, y por supuesto, posterior al mejoramiento, si se plantearía, dependiendo de su estado inmunológico, un ortodoncia correctivo que ayudaría a mejorar su calidad y su condición periodontal. Es parte del equipo de infectología pediátrica del Hospital Universitario de Caracas. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Excelente. Sabes que dije en la presentación de la clínica que se requería para el tratamiento de estos pacientes un equipo multidisciplinario, en la cual es muy importante que esté el pediatra, que esté el oncólogo, que esté el odontopediatra, que esté el infectólogo. Bueno, mira, tenemos aquí el equipo. El equipo está aquí presente. Sí. Y yo diría, doctora, ¿quién inicia el tratamiento en estos pacientes? Porque debe haber un momento de iniciar tratamiento. ¿A quién le corresponde iniciar el tratamiento oncológico o indicar el tratamiento oncológico si es un paciente que está sometido a un tratamiento odontológico o al revés, requiere
Bueno, en efecto, bueno, gracias por la invitación, doctor. El inicio o la primera evaluación realmente odontológica en un paciente oncológico pediátrico tiene que ser antes, lo ideal es antes del inicio del protocolo de oncología. ¿Por qué? Porque todos bien sabemos que las infecciones orales son causa bien documentada de sepsis en los pacientes inmunosuprimidos y muchos de estos pacientes ya tienen ciertas manifestaciones orales, ya sea propias de la enfermedad, que se van a agravar durante el tratamiento. Por lo tanto, la primera intervención debe ser antes del tratamiento, siempre y cuando obviamente no retrase el inicio del tratamiento oncológico, porque eso va a depender de las manifestaciones orales o las complicaciones orales que tenga el paciente. Si el paciente es odontológico primero y se le hace un diagnóstico posteriormente oncológico, siempre, como usted acaba de comentar, la compenetración y la comunicación entre el odontopediatra y el hematoncólogo es sumamente importante para saber en qué momento se deben realizar algunos procedimientos y en qué momento vamos a realizar otros. ¿Y usted qué opina como odontopediatra? Bueno, primero agradecida por esta invitación y como dice la doctora, lo ideal es que este paciente reciba primero tratamiento odontológico si las condiciones lo permiten. De ser así, pues allí se deben eliminar focos infecciosos. Se debe hablar con los padres también y recalcar la importancia que debe tener el manejo de la placa oral, de la biopelícula que se deposita a nivel de superficie para poder disminuir la flora bacteriana que pues obviamente tiene mayor incidencia por la inmunosupresión que pueden tener estos pacientes, ocasionando pues también severa gingivitis y muchas veces asociado también a todo lo que es la parte traumática del encía. Esto pues la mayoría dice que debería iniciarse unos 21 días antes, pero es difícil pues muchas veces porque el paciente pues ante la situación, pues, como dice la doctora, pues si no se puede, pues hay que tomar las medidas ya cuando está en su fase de tratamiento oncológico. A mí se me olvidó, doctor Juan Félix, iniciar la conversación preguntando si había alguna objeción con relación a la historia que nos presenta el doctor Gabriel, o si tenías alguna necesidad de puntualizar en un dato, en un detalle o algo por el estilo. No. Y en aquellos casos en que la dinámica nos recomienda hacer una pregunta al doctor. ¿Qué hace el pediatra frente a un paciente oncológico? Nosotros nos tenemos que ocupar de la nutrición, las vacunas, del entorno familiar y siempre en equipo, porque mi servicio, que es el servicio de infectología, pasa revista en oncología siempre. Porque todo paciente oncológico debe ser evaluado por infectología. Pero es obvio, es un inmunosuprimido. Y el cáncer es elemento fundamental del entrenamiento de un infectólogo. Así como cada día pasa más a formar parte de todos los posgrados del cáncer. En infectología pediátrica, el niño con cáncer, y allá lo tenemos. Por supuesto que una revista con un solo niño con cáncer se puede llevar toda la mañana. Sí. Eso es incluso hasta 2 veces al día. De tal manera que esa es nuestra labor: vigilar nutrición, aseo y vacunas. Por allí van las cosas. Hablar con los padres es muy importante porque, primero, el choque que representa para los padres un diagnóstico de ese tipo. Y segundo, papá, mamá, siéntense para que hablemos cómo se limpian, cómo se bañan, cómo se cepillan, cómo se visten, qué vida social tienes o puedes tener. Todo eso nos acerca a la parte pediátrica. En este caso, Gabriel, entiendo que el paciente fue referido al odontopediatra y el odontopediatra hace su evaluación general. Ese proceso, ¿cuál es el inicio del tratamiento tuyo después de realizar qué cosas para poder... Bueno, partiendo de que todo paciente no debería tener ni lesiones de caries, ni ninguna
algo más que de una inflamación gingival totalmente controlada. Es que nace el niño, debe de una consulta previa antes que erupcione su primer diente y tener las condiciones adecuadas. Una vez que llega la enfermedad, en este caso cáncer, cuando se hace la interconsulta con odontopediatría, nosotros solamente vamos a evaluar el riesgo a infecciones, sobre todo infecciones oportunistas, que se van a presentar por su estado inmunológico. Nosotros debemos eliminar la gran cantidad de agentes irritantes y debemos intersectar no solamente al niño, porque el niño está bajo un cuidado, pero tenemos que hay un impacto psicológico, porque el niño está decaído, dependiendo de la fase que haga la interconsulta. Los niños no quieren ver ningún tipo de personal de salud y está asociado a odontología, a odontofobia. Todos le tienen fobia a revisar la boca, ¿ok? Entonces, muchas veces, en este caso en particular, se colabora o se puede colaborar, pero en muchos casos cuando ya tienen una vía central, que es un tratamiento de larga data, nosotros hacemos este tratamiento bajo anestesia general. O sea, existe la anestesiología, todo controlado, y existe el espacio para que no haya sufrimiento y en una sola fase. Tratamos de ver siempre y cuando el estado dinámico del paciente, es decir, que no esté con leucopenia o trombocitopenia, que esté controlado, podamos eliminar. ¿Qué sucede cuando se presenta, y es la realidad cuando hace la interconsulta? Ya están los focos casi activos para presentar, que es el mayor riesgo que hay, una celulitis facial de origen dental. Una celulitis facial que tiene una complicación mucho más del plano, porque una celulitis facial en cavidad bucal se puede desencadenar una meningitis, un absceso cerebral, se puede una mestinitis, neumonía y, por supuesto, una endocarditis infecciosa o una septicemia. Entonces, tratamos de eliminar los focos. Ahora, ¿cuáles son los protocolos que hay? Hay que individualizarlos, porque va a depender del tipo de cáncer que se encuentre presente y de la dinámica que se esté dando. El uso del enjuague con clorhexidina al 0%, que es muy recomendado por el área médica, él no va a penetrar si no se hace un barrido. Sabemos que hay una hemorragia, porque si el paciente está barrido totalmente, va a haber una hemorragia y lo vamos a evitar que tenga una hemorragia. No se va a tocar la encía, pero sí tenemos que tocar tejido duro y poder limpiar toda esa masa que existe de esa biopelícula tan compleja a nivel de microbiología para que la clorhexidina pueda ingresar y pueda controlar el medio. Nosotros tratamos de controlar el ecosistema bucal, porque no se ocurre una disbiosis, queremos que ese ecosistema sea lo ideal, porque si barremos toda la parte bacteriana y todo el área viral que hay en cavidad bucal, por supuesto vamos a hacer que crezca el área micótica, y el área micótica es sumamente severo, sobre todo en niños. Entonces, es un equilibrio. Aquí el punto es trabajar en equipo. Trabajar el oncólogo pediatra, el infectólogo pediatra, y siempre en consenso. Es lo que se hace, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Caracas, se trabaja en equipo. O sea, no se toman directrices sin una evidencia científica. Y desde el punto de vista oncológico, doctora, este paciente tiene una leucemia. Una leucemia específica. Ajá. Y tiene un problema dental que lo vimos en la diapositiva. ¿Cuándo el oncólogo le dice al paciente, solicite y qué informe le envía al odontopediatra para que actúe, digamos, lo más seguro posible? Bueno, lo ideal, siempre como comentó el doctor, es la comunicación entre un equipo. Si se puede hacer una comunicación directa y discutir inclusive el caso, es lo recomendable. Muchas veces en los centros donde trabajamos no hay el equipo de odontopediatras y entonces recurrimos a un informe médico. Ese informe médico debe ser lo más detallado posible, porque como vamos a ver más adelante en la didáctica, las manifestaciones orales en el paciente oncológico pueden ser hasta parte de su enfermedad, pero también secuelas del tratamiento. En la niña del caso clínico probablemente era una paciente ya portadora de caries dentales. Habría que ver la premura en la cual se instauró el tratamiento oncológico, ya que las lesiones linfocíticas a veces se presentan realmente, tienen muchas manifestaciones sistémicas
y es un paciente que desde el inicio inclusive puede estar inmunosuprimido, y el tratamiento oncológico, odontológico, como comentó la doctora, antes de iniciar el tratamiento oncológico tiene ciertas pautas, ¿no? Depende del manual, del protocolo que se utilice por el odontopediatra, pero se habla de que debería ser por lo menos erradicar las fuentes de infección aguda, activas, porque son las que después van a infectar al paciente, como dice el doctor. O sea, es tu misma flora bacteriana, es tu misma flora viral que se encuentra en la cavidad oral, que cuando el paciente está inmunosuprimido, obviamente a través de esa pérdida del epitelio, esas grietas que hay en la mucosa oral, la cual es sumamente activa y es muy sensible por su alta actividad mitótica a todo lo que es de quimio y radio, el paciente se infecta de sus propios genes, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo más importante es hacer un informe médico donde se especifique en qué fase del tratamiento también está el paciente, ¿no? El caso que nos trae el día de hoy es un paciente que está en una fase de consolidación, porque un paciente que ya pasó la inducción. O sea, la fase de consolidación en las leucemias es un paciente que tiene la enfermedad controlada, pero que todavía está en tratamiento, no ha llegado a una fase de mantenimiento, que normalmente el paciente para estar en una fase de mantenimiento debería estar en remisión, en el caso de las leucemias, ¿no? En los tumores sólidos, la causa más frecuente son los tumores cerebrales o tumores del sistema nervioso central. Y estos pacientes oncológicos reciben no solo quimioterapia, muchas veces radioterapia, dependiendo de la edad y el tipo de tumor. Y como vamos a ver posteriormente, la radioterapia también tiene muchísimos efectos, no solo en la cavidad oral como tal, en la mucosa oral, sino efectos sobre lo que es la serostomía, el prismo, y hay otros medicamentos que obviamente van a producir secuelas a largo plazo, como los bifosfonatos, que también son un reto para el odontopediatra cuando presentan en los pacientes osteonecrosis o osteoradionecrosis. Entonces, lo ideal es realmente, si no podemos tener una comunicación directa con el odontopediatra, hacer un informe médico lo más detallado posible y mantener posteriormente la comunicación, porque tenemos que tener obviamente una retroactividad del odontopediatra donde nos indique, como el caso clínico, cuál es el tratamiento propuesto y planificar en qué momento, cuál es el momento ideal para realizar. Todo procedimiento electivo va a depender del estado de inmunosupresión del paciente. Los tratamientos agudos, por una complicación, por una emergencia, se tienen que sopesar y, por supuesto, si hay que realizar el procedimiento, la idea es trabajar en conjunto. Muy bien, gracias. Doctora, doctor Conte señaló dentro de que habría que hacer educación a los padres, ¿no? Y ya en primer lugar, una vez con un diagnóstico oncológico de un hijo, ya eso es una carga importante. Y tener ahora que enfrentar una situación quirúrgica eventual como es lo de la parte dental, odontológica, ¿qué recomendaciones se les daría a estos padres ante este problema? Bueno, como dice, la carga emocional para esos padres es muy alta. Y por supuesto, como dijo el doctor Gabriel, estos niños también de alguna manera presentan predisposición y sobre todo a los odontopediatras por la fama, por ya la situación per se del tratamiento que llevan encamados, por tratamiento, pues los padres allí juegan un factor fundamental y deben llamarse aparte, entrenarse acerca de esas medidas preventivas y terapéuticas que se van a llevar a cabo para que de la mano del equipo multidisciplinario, encabezado en este caso para la cavidad bucal por el odontopediatra, puedan facilitar la tarea sobre todo de la higiene bucal. Esta higiene debe ser implementada con cepillos de cerdas suaves, flexibles, que no traumaticen más la mucosa bucal, porque ya con la mucositis y todas las secuelas, todas las consecuencias pues del tratamiento oncológico que está llevando, pues se torna sumamente dolorosa la mucosa y sangrante. Entonces allí pues tanto los padres como el niño deben hacer un equipo muy llevado de la mano del odontopediatra en este caso, para que esa limpieza pueda ser efectiva y pueda haber esa remoción de toda esa flora bacteriana que pues empeora el cuadro de este paciente. Esta limpieza a veces es difícil hacérsela entender a los padres,
porque hay protocolos que dicen que debería hacerse 4 veces al día, hay otros que dicen 6 veces al día, y acompañado, como lo dijo el doctor Juan Gabriel, de las soluciones de clorexidina, que son altamente efectivas para complementar toda esa higiene que deben tener la calidad del hogar. A veces los padres, pues también por ansiedad, miedo, el niño no quiere, disminuyen esa frecuencia, pero hay que insistir, y como dice la doctora, hay que tener una comunicación efectiva, si sea por informe o telefónico, entre el equipo médico, pediatra, los oncólogos, los infectólogos, los padres mismos, de manera que el resultado final pueda ser el control efectivo de estas medidas terapéuticas para mejorar, pues, la condición del niño. Muy bien. Juan Felipe, se ha hablado también mucho de la posibilidad de infecciones y casi todo lo que hemos hablado es prevenir ese tipo de infección, primero por la condición inmunológica del paciente y en segundo lugar por las consecuencias del tratamiento. ¿Alguna medida, además de la higiene y de estos antisépticos que se usan, propondrías tú? Sí, la medida ya es, en este caso sería terapéutica. Cuando usted pone un tratamiento quimioterápico, rompe la barrera mucosa. Y eso es lo que es mucositis. Cuando usted va a ver a un niñito, revisa la boca, tiene que revisar desde la punta de la lengua, la superficie, la parte lateral, tiene que revisar los carrillos, porque en los carrillos incluso el paciente tenía lesiones. En el carrillo puede usted ver esfaceos, puede ver úlceras, puede ver lesiones blanquecinas, puede ver lesiones puntiformes. Todo eso te ayuda a un diagnóstico. Si te vas al paladar blando, puede haber lesiones, pseudomembranas, hemorragias, y lesiones oscuras, negras, musculares. Y en el paladar duro te puedes encontrar un sinfín de cosas. Y cuando nos detenemos a la encía, ahí podemos ver hemorragias. Un sinfín de cosas. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás pasando revista, el tratamiento tiene que ser de inicio empírico, porque no tienes diagnosticado el paciente. Es un tratamiento empírico que cubra hongos, virus y bacterias. Es decir, si tú tuvieras que limpiar la boca, tendrías que enjuagarla, a lo mejor opinión que ustedes me corrigen. Tendrías que hacerla con una mezcla que lleve listatina, con una mezcla que lleve clorexidina, con una mezcla que lleve algún astringente. Antes usaba el óxido de aluminio. No sé si hay una cosa nueva, pero antes se llamaba solución de Wonder. Hoy día lo que queremos es enseñar al muchacho, si esta niña tiene 11 años, puede ella misma saber hacer buches y gárgaras. ¿Cuántas veces al día? Las veces que sean necesarias. Pero usted tiene que buscar mantener lo más saciado posible una zona en la que hay virus, hongos y bacterias. No te he recomendado ningún antibacteriano porque mejor es limpiar, asear y remover. Hoy día, mientras menos antibióticos usemos mejor, porque lo que se está viendo en la calle es una erupción de resistencia bacteriana incontrolable. Y en aquellos casos en que puedas evitar el uso de antibióticos, pues evítalo. A menos que tengas una gingivitis, la cual hay secreciones visiblemente purulenta, y tengas que pensar en lo de la flora bacteriana de la boca. La flora bacteriana de la boca es múltiple. Son pocos gram positivos y gérmenes gram negativos. Es decir, tendrías que acercarte a una cefalosporina de tercera generación que te cubra los gram positivos y los gram negativos. Pero es que hay anaerobios. La boca está llena de anaerobios, entonces los anaerobios de la boca son susceptibles a la penicilina y a la clindamicina. De tal manera que es un arte difícil el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de la boca de un niño. Un niño que tiene un nadir es un niño totalmente inmunosuprimido, por lo tanto lo más probable es que el infectólogo, cuando llegue a la consulta con la doctora Cecilia, le esté
un esquema de antibióticos listo y la solución para el enfermo. Bueno, qué bueno que me hablaste de eso, Juan Félix, porque la pregunta fue dirigida, en el fondo, a la pregunta que ahora te hago. ¿Profilaxis antibiótica? No, ¿Cuándo sí y cuándo no? yo creo que cada día que pasa queremos sacar del léxico infectológico la palabra profilaxis. Quizás profilaxis la estamos dejando para aquellos pacientes que tuvieron fiebre reumática, aquellos pacientes que tienen una endocarditis y van a un proceso oncológico y hay que ponerle un antibiótico, profilaxis antibiótica, aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad prostática o alguna enfermedad ósea. Pero la profilaxis de uso de continuo no me gusta, por aquello de que tú estás sometiendo a la flora de un paciente a niveles de antimicrobianos que en algún momento los vas a perder. En relación a las vacunas, sí estamos muy cerca de que cuando el oncólogo dice hay que empezar, porque es el oncólogo el que presiona la quimio, es el oncólogo el que dice este paciente requiere ya. Y algunas veces tú dices, espérate que por una vacuna, puede ser, ¿no? Tú me permites que yo te ponga una vacuna y en 15 días inicia el tratamiento. ¿Cuál es la vacuna que yo te tengo que poner? Todas las que puedas. Venezuela es un país muy mal vacunado. Entonces, cuando tú llegas a los pediatras, tú le vas a decir, si está en enfermedad doctora, pero le vamos a poner la quimio dentro de 2 semanas. Arranca, pa. Cuando te hice la pregunta sí o no, es porque yo entendí en intervenciones anteriores que se dijo que en algunos casos en el cual el tratamiento odontológico era urgente y pudiera eventualmente haber una bacteremia, en esos casos no sería profiláctico, sería más bien terapéutico. Sí, yo creo que yo no encajaría como profiláctico cuando tú le pones un antibiótico minutos antes del procedimiento. Es lo mismo que pasa que cuando tú vas a sacar un apéndice o vas a sacar una amígdala, pones una media hora antes una cobertura antibiótica, de tal manera que hay un metalactámico circulando y te proteja contra esa bacteria que a lo mejor la misma remoción, el mismo procedimiento, te puede disparar hacia la sangre. Eso más que profilaxis es un tratamiento preventivo. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Y yo me imagino, Gabriel, que cuando ustedes ven un paciente de ese tipo, así como este paciente que tiene una serie de lesiones, que probablemente hay una cantidad de bacterias, como ya se ha dicho, hongo, etcétera, deben tomar algunas previsiones respecto a esto que llaman ahora IAS, ¿no? Eso se cumple realmente. ¿Existen las facilidades donde ustedes trabajan para que eso pueda ser posible? No, realmente no se cumple, pero retomando algo importante, la consulta, sobre todo a los padres y también al personal médico, estos pacientes que se encuentran en esta fase y a veces están decaídos de un punto emocional, a veces no quieren seguir, a veces retroceden desde el punto de vista psicológico. Tenemos un enemigo que hay en cavidad bucal, ya lo sabemos, ya lo describió el doctor, pero tenemos la ingesta de cantidades de carbohidratos fermentables y azúcares. Entonces, si no tenemos una higiene adecuada o planteamos la higiene adecuada, pero se le sigue dando el alimento a este tipo de bacterias, en este caso el Streptococcus mutans, que es el más relacionado a la caries dental, no estamos haciendo nada. Porque mientras el niño siga teniendo chupeta, caramelo, un chocolate, no estamos, o sea, va más allá de la educación, que tenemos que educar a todo el equipo de salud, que mientras esté el niño debemos cuidarlo como un cristal. Sabemos que la nutrición, por supuesto, es todo cocido, nada es crudo, ¿sí? Tiene unas restricciones de salud, porque tiene una condición severa que se puede infectar por cualquier elemento que venga externo.
pero si tiene una alta ingesta de azúcar descontrolada, por supuesto, va a tener mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque el paciente que está inmunocomprometido, si una lesión es así, muy pequeña, con esta ingesta, vamos a tener que avance la enfermedad. Recordando que todo tipo de quimioterapia, radioterapia, va a tener una alteración de punto de vista funcional y el pH salival va a estar comprometido. Entonces ese pH va a bajar y va a producir más ácido. Y si no hay un equilibrio, por supuesto va a desmineralizar el bien. Entonces debemos tomar conciencia que la dieta es un pilar fundamental. No azúcares libres, no dulces y sobre todo estas cosas que sean chiclosas, pegostosas, gomosas y azucaradas. Le va a incrementar, por supuesto, si ya tiene instaurada la enfermedad de caries dental, por supuesto, eso se va a desproporcionar y va a tener mayor alteraciones. Nosotros como protocolo, en la área de infectología, bueno, siempre tenemos último con el equipo, es que hasta que nosotros no tengamos la evidencia de que hay una alteración, la disbiosis de algo micótico, nosotros no mandamos ningún tipo de antifúngico. Nosotros lo que hacemos es preparamos un poco de esteroide, ya sea una dexametasona, sabemos una ampolla, y lo aplicamos con una solución que se prepara con un antiácido y un antihistamínico. Dentro del antihistamínico, nosotros no tomamos la vía de la histamina, tomamos la vía de antiinflamatorio. Entonces, esa mezcla del antihistamínico con el antiácido hace que no va a desaparecer la mucositis, no, pero las condiciones van a mejorar. Porque, ¿cuál es nuestra función? Que el niño se pueda alimentar. Mientras el niño tenga úlceras en la cavidad bucal, no va a poder alimentarse adecuadamente y esa mucositis se va a seguir extendiendo hasta que sea alimentado a través de una sonda nasogástrica. Ahora, está contraindicado quitar cualquier epitelio de úlcera en cavidad bucal. Si tenemos una mucositis, había una tendencia muy antigua que era como que preparar el tejido haciendo una dehidratación. Eso está contraindicado, porque mientras más trauma provoque, más invasión infecciosa vas a tener. Doctor, eso es por las bacterias, los hongos y tal, pero el tratamiento también produce cosas. ¿Qué es lo que más produce y cómo se trata esto? ¿Cómo podemos educar a la gente para parte de lo que ya se ha dicho? Me parece muy interesante. Bueno, como está comentando el doctor, realmente las estrategias preventivas en la higiene bucal del paciente pediátrico no está exenta del paciente oncológico pediátrico. Simplemente están incrementadas. Como comentó la doctora, la educación al paciente y al cuidador principal, porque una vez se habla del padre, porque muchas veces el cuidador principal es otra persona, es fundamental. Ellos tienen que entender que la higiene del paciente es preventiva ante cualquier proceso o complicación infecciosa que va a tener posteriormente el paciente. Lo que está comentando el doctor sobre la dieta no carcinogénica, que fue magistralmente explicada, también a veces es difícil en nuestros pacientes oncológicos porque entonces viene la parte emocional. Ya tengo un hijo que tiene cáncer, que está recibiendo tratamiento, que se le cae el cabello, entonces él le provoca comer solo una compota, pero no una compota natural de la manzana que se hierve sin azúcar, sino la compota procesada, la gomita, el chocolate. Nuestro paciente oncológico, su dieta debe ser lo más sana posible. Sí, es verdad que tiene muchas restricciones en donde los alimentos a la plancha o hervidos son la prioridad, evitar obviamente los guisos, pero más que todo por un tema también de los efectos secundarios del tratamiento que a veces alteran el gusto del paciente y esto obviamente va a incrementar las náuseas. Entonces, ¿qué hace la quimioterapia? La radioterapia y otras modalidades, porque tenemos muchas otras modalidades de tratamiento oncológico con agentes biológicos e inclusive los pacientes trasplantados que van a trasplante de médula ósea, son protocolos de quimioterapia muchas veces muy mioagresivos. Esto va a repercutir no solo en incrementar todas aquellas complicaciones orales que pueda tener el paciente, sino que va a producir efectos sistémicos. Obviamente el estado de inmunosupresión
que como veremos más adelante, depende del momento en que esté el paciente, es el procedimiento odontológico que pueda ser realizado o no. Pero las estrategias preventivas son fundamentales, como comentaron los doctores, desde la higiene bucal hasta la dieta. El paciente y el familiar tienen que ser educados y tienen que entender que aunque a veces la rutina se hace un poco tediosa, va a evitar males posteriores. Es muy importante la educación. La verdad es que sí. Era aquel niño con toda aquella cantidad de cosas y lo que puede suceder en el futuro. ¿Cómo negarle un chocolate, verdad? No, se le puede administrar. El ideal es, o sea, es como nos dice, todo en exceso siempre es malo, ¿no? Sí. A veces los papás preguntan, ¿y se puede comer un chocolate? Sí, se lo puede comer, pero entonces ¿en qué momento se lo puede comer, no? También hay alimentos como los lácteos que están restringidos en algunos pacientes, sobre todo por el tipo de tratamiento, ¿no? Sobre todo con centro local, los metrofixates, todo lo que son los derivados lácteos debe restringirse, pero como si tú tienes un bebé que solo se alimenta en este momento, 4, 8, 9 meses, de un tetero, un lactante, de una fórmula, no se lo puedes eliminar. Lo que tienes que hacer es educar al familiar cómo es la preparación de ese alimento. Eso es lo más importante. Bueno. ¿Y cómo evitamos? ¿Ah? Sí, en estos días estaba yo en Margarita y me llaman. En ese momento estoy a orilla. Recibo una llamada de una oncóloga, una tuya, Carolina. la muchachita es chico. Me llama y le dice, el pacientico tal, le pusimos la quimioterapia y sabemos que está en este momento en Margarita en la calle. La voy a ir a buscar y me pongo para Caracas, porque el paciente con toda seguridad se lo va a infectar, porque va a entrar en la vida en horas. Esos son los peligros de no manejar la parte del entorno familiar. Porque creen que si yo te pongo una inyección o una quimio ya te curé. Filis. Doctora Filiana, Yo le veo a los pacientes aquí. Terrible. O sea, el manejo del entorno. Sí. Y tengo otro paciente, en estos días en las redes sociales vi el paciente neutropénico, acompañado de una foto en la cama, con el pediatra, una enfermera y el médico, otro especialista que estaban tomándose fotos. El niño neutropénico dentro de la habitación. Es lejos de lograr que se adapte el equipo también médico y de enfermería a una situación que requiere más bien aislamiento. Ya. Bueno. No, Margarita y nosotros aquí. No, le estaba diciendo a la doctora hace rato que las labores que estamos haciendo ahorita tienen alejadísimos de esos momentos de nuestra vida. Eso está tan difícil que ya Muy complicado. Doctora, para entrar un poco dentro del título de lo que vamos a tratar hoy, ustedes tienen algunas normas, un protocolo establecido con consenso para el tratamiento de estos pacientes Bueno, en las condiciones que estamos hablando? en las condiciones que estamos hablando, a veces es difícil por la falta de comunicación entre los equipos, sobre todo. Lo digo desde, felizmente, o no lo sé, en el Hospital San Juan de Dios por lo menos tenemos un protocolo, como lo hemos descrito. De primera entrada, pues hay una reunión del equipo médico donde se incluye el servicio de odontología, al odontopediatra, y allí se participa de la mano del pediatra oncólogo, hematólogo, infectólogo, del cuerpo médico, pues, de cuáles son las condiciones de ese paciente para el momento que se está recibiendo y cuál es ese protocolo ideal para ese paciente que estamos recibiendo. No así está escrito. Se hacen muchas partes y se ha discutido mucho, muchísimos estudios y protocolos sugeridos de comparación. Nosotros, pues,
El Hospital San Juan de Dios en Barcelona, España, tiene un servicio de oncología de altísima referencia mundial y nosotros nos basamos allí del servicio de odontología de este hospital, donde cumplimos básicamente lo que hemos hablado en este encuentro, haciendo la sugerencia de que lo ideal es cómo se recibe ese paciente, qué decide el equipo médico y cuál va a ser ese tratamiento que se va a dar a ese paciente. La entrada del odontopediatra, como lo dije anteriormente, pues lo ideal 21 días antes de que ya pues, se tome la decisión de qué terapia oncológica se le va a dar. Pero a veces eso no ocurre y entonces hay que entrar de otra manera y allí pues se aplica básicamente el control del equipo sobre todo lo que es la higiene, todo lo que es la cavidad bucal, todo lo que es la enseñanza a los padres, al cuidador, cómo se debe mejorar para también facilitar pues, que este niño tenga mejor calidad de vida y por supuesto mucho menos infecciones y complicaciones que ya sobradamente tiene. En la Facultad de Odontología estamos trabajando en esto, en la cátedra y en el posgrado infantil, pero bueno, la situación país también a veces complica la situación, como lo dijeron ya el doctor Gabriel, la doctora, el doctor. Para el mundo del paciente, pues es como, bueno, este niño está sufriendo, pobrecito, no, los médicos a lo mejor están subestimando. Nosotros no estamos tan claros, pero tengo que complacer al niño ante esta situación que está viviendo. Y la dieta, pues, es un factor importantísimo. Y pues ahí estamos haciendo un trabajo también de la mano de esos protocolos a nivel internacional y mundial, que bueno, yo creo que el equipo también, como lo dijo el doctor, estamos tratando de facilitar esa unión del equipo médico, el odontopediatra, para todo este tipo de pacientes. Entiendo, Gabriel, entonces que hay varios protocolos. De hecho, yo hice un vuelo de pájaro por ahí y me encontré que la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo, hay ciertos hospitales oncológicos tienen su protocolo, etcétera. Pero todos cumplen más o menos la misma función. En donde tú trabajas, hospital universitario, hay un protocolo semejante al de la doctora. Sí, realmente tienen las mismas líneas, ¿no? Actualmente en el hospital universitario, yo coordino un servicio comunitario con mis estudiantes de cuarto año de pregrado, donde ellos van a la hospitalización y a todo paciente que ingrese al hospital en el área pediátrica, ellos les enseñan técnicas de cepillado, higiene, tanto a los papás como a la mamá como al cuidador. Recordando que la técnica de cepillado es como el método Palmer. Tú puedes ser un adulto y no tener la letra Palmer. Si es tan complejo tomar un lápiz y escribir, observen lo complicado que es barrer la cantidad de bacterias que hay en la cavidad bucal. Entonces, si mamá no está estimulada a limpiar, no lo va a hacer con su hijo. En el servicio tratamos de abocarnos a los pacientes. Realmente en el universitario no tenemos oncólogo pediatra, no hay tumores sólidos, sino hematológicos. Y lo lleva el equipo de infectología porque maneja la parte de las complicaciones. Tratamos de educar e interceptar a este paciente que llegue para disminuir toda la cantidad de complicaciones que existen. Lo repito, el hospital universitario no tiene servicio de odontología, pero por trasladar a un paciente que está aislado al servicio de odontología no es tan fácil. Entonces hacemos el tratamiento bajo anestesia general. O sea, le damos ese plus. Ahora, ¿qué tenemos a nivel de salud pública actualmente en Venezuela? Uno, déficit de especialistas en odontopediatría. Y que de ese odontopediatra tenga el manejo integral de trabajar como equipo. Yo le diría que transdisciplinario, porque abarca muchas especialidades, hasta a los educadores. Entonces, si no tenemos un servicio, por ejemplo, el JM Los Ríos, que tiene todas las áreas pediátricas, pero el servicio de odontología no da respuesta, entonces están atados. Del otro lado, tenemos el odontopediatra, pero no tenemos el equipo de pediatría oncológica, ¿no? Entonces, la idea es que los hospitales estén más especialistas. O sea, eso es parte de la pirámide
¿ok? De formación para dar respuesta a la comunidad. O sea, el paciente llegó y hay que dar respuesta. Entonces, trabajar en equipo. Ahora, sí tenemos que intersectar porque a veces se deja y hay cosas que se pueden prevenir. Ahora, nosotros no todos podemos extraer dientes porque si está como está arruido completamente, no podemos, pero podemos hacer tratamiento porque ¿qué es lo importante en odontopediatría? Es quitar infección y dolor. Tenemos ciertos medicamentos que podemos detener esa progresión de caries. Eso sí lo tenemos. No en salud pública, realmente nosotros tratamos de ser funda propio y llevar los medicamentos a los pacientes y tratamos de ver, y cuando nosotros vemos que ese paciente puede hablar, que ese paciente se puede alimentar, no sabe la sensación que tiene el odontopediatra, porque sabemos que estamos trabajando en equipo. Mientras el equipo médico está por el otro lado, es el equipo ideal para dar respuesta. Y yo creo que se puede, esto somos un país que está altamente capacitado, nosotros hemos rotado en el extranjero, a ustedes sí lo hacemos, tenemos el protocolo, pero no tenemos A, entonces tenemos el B y lo convertimos en A y damos respuesta. Eso es importante, siempre aclarar la disposición del área médica, el área de odontopediatría, siempre está dispuesta a nuestros pacientes. Yo entiendo que en oncología sí hay un protocolo establecido, o no, para el tratamiento oncológico de estos pacientes. Bueno, se refiere al protocolo oncológico. Sí, claro, el paciente, dependiendo de, en Venezuela, bueno, una aclaratoria. En Venezuela, a diferencia de otros países, hematología y oncología son posgrados diferentes, son especializaciones diferentes. El hematólogo, pediatra en este caso, es el que se va a encargar de todas las enfermedades linfoproliferativas, entre estas las leucemias, y el oncólogo es el que se encarga de los tumores sólidos, ¿no? Más sin embargo, los protocolos que vamos a repasar en un rato de actuación del cuidado oral es común para, porque es igual para el paciente con cáncer, el niño con cáncer. El protocolo de oncología va a depender del tipo de tumor, por supuesto, y muchas veces, como comenté inicialmente, que la primera causa de tumor sólido en la infancia son los tumores del sistema nervioso central, va a depender de la edad del paciente, porque obviamente hay ciertas limitaciones en cuanto a la radioterapia, dependiendo de la edad del paciente. Y manejamos muchos protocolos que pueden ser muchas veces bien tolerados por el paciente, donde las secuelas hematológicas no son tan mieloablativas como otras, pero entonces tenemos otras complicaciones. Y las complicaciones en la cavidad oral siempre van a estar presentes, porque la temida mucositis es temida para el familiar, para el paciente, para el oncólogo y para el odontopediatra realmente. Es una manifestación o una complicación muy frecuente en nuestros pacientes. Muy bien. Ofeli, estamos terminando esta primera fase de nuestra conversación. Entonces yo entiendo que también infectología tiene sus protocolos para utilizarlos en diversos problemas que presentan los niños, y entre otros la parte oncológica. ¿Sí? Sí. El manejo de la mucositis es como lo más cercano a la actuación del infectólogo. Cuando se pone un tratamiento quimioterápico o radioterápico, hay la ruptura de mucosa. La ruptura de mucosa es el debilitamiento de la barrera y hace que la flora del paciente penetre, afecte, invada, todo eso. Entonces, los protocolos son limpieza en donde se puede hacer el tratamiento, en donde haya un componente purulento y con manifestaciones sistémicas de infección que nos obligue a indicar terapias combinadas de antibióticos que cubran cocos gram positivos, aeromenes anaerobios y bacilos gram negativos de la boca y hongos. Muy bien. Entonces vamos a darle paso a la doctora María Cecilia Gómez, para que nos hable la didáctica. Bueno, nuevamente agradecido y a gusto de estar con excelentes profesionales. El tema de la didáctica realmente, más que un reto, realmente es un desafío. Es un desafío para nuestras
diversas disciplinas, porque protocolo de atención al paciente oncológico pediátrico, un reto para el odontopediatra. Pero sin embargo, sabemos, tanto como médicos como odontólogos, que el abordaje integral de un paciente oncológico realmente siempre es un desafío. Y si a eso le sumamos que el paciente es un niño, nos va a incrementar un poquito más esa complejidad. Por lo tanto, el enfoque tiene que ser multidisciplinario, transdisciplinario, debe ser integrativo, debe ser de cooperación, porque la idea siempre es tratar de que nuestros pacientes tengan la mejor calidad de vida. Entonces, voy repasando un poco, bueno, las leucemias siguen siendo el cáncer infantil sigue siendo la segunda causa de mortalidad en niños, siendo las leucemias la primera causa, sigue después los tumores del sistema nervioso central, y estos pacientes siempre van a presentar alguna manifestación o alguna complicación a nivel bucodental. De hecho, se habla que la prevalencia de estas complicaciones orales en los niños es 3 veces más que en los pacientes oncológicos adultos. Si bien es cierto que el tratamiento oncológico, sea quimioterapia, radioterapia o las demás modalidades, el objetivo fundamental es la curación del paciente y mejorar la calidad de vida, no está exenta de efectos adversos, tanto a corto como mediano como a largo plazo, y la cavidad oral no está exenta de estas complicaciones. Los tipos más frecuentes, como ya comenté, las leucemias, y estas leucemias, inclusive los síntomas iniciales de las leucemias pueden afectar numerosos órganos y sistemas. La cavidad oral es una de ellas. Muchas veces los pacientes debutan con una leucemia y los pacientes tienen una gingivorragia o ya tienen ulceraciones a nivel de la mucosa oral. Por lo tanto, el rol del odontopediatra va desde el diagnóstico de nuestros pacientes, con la prevención, la estabilización de estas o el manejo de las complicaciones, el tratamiento y el seguimiento. Eso es sumamente importante. Por lo tanto, el odontopediatra debe estar familiarizado con lo que ya hemos comentado, el historial del paciente, saber identificar las manifestaciones orales propias de la enfermedad y secuelas del tratamiento oncológico. ¿Para qué? Para adaptar el cuidado según el tipo de tratamiento, y esto va a mejorar los resultados. La mucosa oral, como ya hemos comentado, realmente es muy susceptible a todos los efectos, tanto en la quimio como en la radioterapia, y la boca o la cavidad oral es fuente frecuente documentada en pacientes inmunosuprimidos de sepsis. Ahora bien, ¿qué guía, qué protocolo, qué manual, qué consenso sobre el cuidado oral debemos seguir para la atención oncológica de nuestros pacientes? Pues existen desde organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que publican manuales y recomendaciones, son pautas, la última es del año 2023. También tenemos sociedades médicas y sociedades odontológicas que elaboran consenso y guías de práctica clínica, como la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Pero también tenemos hospitales de referencia a nivel mundial, que desarrollan sus propios protocolos internos que nos pueden seguir posteriormente como modelo, tanto al oncólogo como al odontopediatra. Tienen en común lo mismo. ¿Cuál es esa similitud? La fase en la cual se encuentra el paciente, si es antes, durante o después del tratamiento oncológico. Vamos a hablar en este caso del guideline o el manejo que recomienda la Academia Americana de Odontología Pediátrica, en donde el cuidado odontológico se establece de acuerdo con los objetivos en cada una de estas fases, siendo, ya lo hemos nombrado, las estrategias preventivas el mejor escudo o el escudo más fuerte para la sonrisa de nuestros pequeños guerreros. Y por ellas vamos a iniciar, ya que son comunes para las tres fases, con algunas pequeñas diferencias, sobre todo en la fase del tratamiento del paciente oncológico. Ya hemos nombrado que lo que es la higiene bucal y la educación del paciente y del cuidador principal es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a minimizar todos aquellos problemas bucales que se presenten en estos pacientes, con unas pequeñas excepciones durante el tratamiento sobre el uso del hilo dental y lo que son las irrigaciones con agua, porque vamos a tener muchas veces una mucosa muy friable. Aunque no exista la mucositis, la mucosa va a estar friable. La dieta es súper importante. No solo es la dieta de recomendaciones para el paciente oncológico, sino la dieta no cariogénica, el uso del flúor y el cuidado labial. Tenemos consideraciones especiales que lo vamos a ver en todas las fases sobre ciertas eventualidades que pueden presentar o manifestaciones que pueden presentar nuestros pacientes sobre el trismo y la serostomía.
en donde ya vamos a tener otro tipo de intervención. Pero sin embargo, si sabemos que un paciente va a ir a radioterapia, se puede prevenir con ejercicios de estiramiento oral diario e inclusive fisioterapia antes de ir a la radioterapia. Hablando ya de cada una de las fases, vamos a hablar de la fase antes del tratamiento objetivo, como ya lo hemos nombrado. Identificar las infecciones. Lo importante es eliminar aquella fuente de infección existente, pero sin retrasar el inicio del tratamiento oncológico. Por lo tanto, la comunicación entre el equipo multidisciplinario es una piedra angular. Y por supuesto, la educación al paciente y al familiar, que se va a repetir en todas y cada una de las etapas. Debemos ser muy insistentes en la educación. Todo paciente con cáncer, adulto o niño, realmente debe someterse a un examen odontológico antes de iniciar el tratamiento oncológico. Sin embargo, muchas veces esto no se es posible dado la premura o la gravedad de la manifestación de la enfermedad. El odontopediatra en la evaluación inicial debe revisar el historial médico del paciente, obviamente debe saber cuál es su diagnóstico oncológico, qué tipo de tratamiento está propuesto, o si ya tiene, en este caso, que es la fase antes del tratamiento, qué tipo de tratamiento va a tener el paciente. Porque si el protocolo contempla uso de bifosfonato, como veremos más adelante, ciertas actuaciones como extracciones dentales van a estar en un momento limitadas, ¿no? Obviamente, si el paciente también tiene otro diagnóstico secundario y sobre todo su estado de inmunosupresión. La información que aporta el oncólogo es de vital importancia. Revisar su historial dental, porque tenemos un paciente que probablemente puede tener algún diente sintomático, cómo han sido sus cuidados previos, cómo la higiene bucal y la evaluación de la dieta del paciente. Y posteriormente el examen bucodental, donde estamos hablando que hay que hacer un examen exhaustivo no solo de la cavidad oral, sino como se vio en el caso clínico, lo que es cabeza, cuello y cavidad oral. En ese momento, el odontólogo o el odontopediatra debe evaluar cuál es la capacitación que tiene el paciente y el familiar, dependiendo de la edad del niño, sobre su higiene bucal. Y, por supuesto, las evaluaciones radiográficas van a depender de qué, van a depender del historial del paciente y de los hallazgos clínicos que encuentre el odontopediatra. Consideraciones hematológicas de suma importancia para las tres fases, antes, durante y posterior, pero sobre todo para la durante. Son bien sabidos que, sobre todo en los casos de los pacientes con leucemia, ya ellos pueden tener manifestaciones hematológicas al momento del diagnóstico. Y los pacientes hemato-oncológicos, la conocida neutropenia o trombocitopenia es de frecuencia durante el tratamiento oncológico. Entonces, cuando vamos a hacer un procedimiento dental, las guías de manejo todas consideran que hay que tomar en cuenta tanto el valor absoluto de neutrófilos como el recuento de plaquetas. Un paciente que tenga más de 2000 de recuento absoluto de neutrófilos, que va a ser sometido a un procedimiento dental antes, no va a requerir una profilaxis antibiótica o, como dice el doctor, un antibiótico preventivo, no tiene indicación del mismo. Un paciente entre 1000 a 2000 de absoluto de neutrófilos va a depender del criterio clínico y del tipo de procedimiento odontológico al cual va a ser sometido. Menos de 1000, los procedimientos de atención electiva están suspendidos o postergados y quedan solo los casos de urgencia dentales en cual el uso antibiótico puede ser preventivo o de tratamiento dependiendo obviamente de los hallazgos que nos encuentre el odontopediatra. Con más de 75.000 plaquetas tampoco no se requiere ningún soporte adicional. Entre 40 a 75.000 plaquetas se puede considerar inclusive transfusiones antes o 24 horas posterior al procedimiento, vuelvo y repito, dependiendo del tipo de procedimiento al que será sometido el paciente, y con menos de 40.000 plaquetas realmente hay que posponer la atención electiva y dejar los casos solos de atenciones de urgencia con el apoyo del oncólogo para terapias de soporte adicional, en este caso probablemente transfusiones. Cuando se coloca la quimioterapia, el paciente existe siempre un periodo de tiempo en el cual el paciente se va a inmunosuprimir. Y esto generalmente ocurre entre el día 5 a 7 posterior al tratamiento, pero se puede prolongar inclusive al día 14 o al día 21. Por lo tanto, es ideal la atención dental antes del inicio del protocolo. Cuando esto no es posible, como comentamos anteriormente, se debe priorizar erradicar la infección aguda porque posteriormente nos va a traer complicaciones en este paciente cuando esté inmunosuprimido. Por lo tanto, las pautas indican que las extracciones, dientes temporales flojos que se folien de una manera espontánea o natural, dientes no restaurables, puntas radiculares, dientes impactados sintomáticos y dientes con infecciones agudas deben eliminarse 2 semanas antes del tratamiento. Inclusive se habla de una media preferible de 7 a 10 días.
Aquellos pacientes cuyo protocolo oncológico puede contemplar el uso de bifosfonatos a largo plazo deberían limitarse a las extracciones dentales, porque estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer una osteonecrosis mandibular inducida por los bifosfonatos. Consideraciones periodontales. Muela parcialmente erupcionada que puedan convertirse en fuente de infección por la pericoronitis deben ser evaluadas. Y igual, nuevamente, el paciente que va a ser sometido a bifosfonato debe tener una evaluación periodontal por lo menos antes del inicio del tratamiento del mismo. El manejo de los aparatos odontológicos. La mayoría de estos aparatos deberían retirarse según las pautas, dependiendo del protocolo de tratamiento que va a recibir el paciente. O si es un paciente que va a ir a un trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Porque son protocolos muy mieloablativos y tienen un alto riesgo de mucositis moderada a grave. Entonces, muchas veces hay que retirar estos aparatos para evitar que esa mucosa más friable en contacto con un aparato, o si está desajustado, si está mal ajustado, o si el paciente tiene una mala higiene bucal, nos vaya a complicar con un caso de mucositis severa. Aparatos simples como las bandas y las asas o arcos iguales que no irriten el tejido blando o la mucosa pueden dejarse, pero siempre haciendo la salvedad que va a depender individualizando. Un paciente que se conoce que tiene una mala higiene bucal o que no va a ser un cuidado adecuado también deberían retirarse. Con respecto al tratamiento de endodoncia, dientes permanentes sintomáticos y no vitales, tratamiento de conducto una semana antes del inicio. Si no se puede hacer la semana antes, hay que extraerlo. Dientes permanentes no vitales asintomáticos se monitorea y se retrasa el tratamiento. Con respecto a la terapia vulvar, hay estudios, en la mayoría de las guías, indican que realmente en dientes primarios, antes de quimio o radioterapia, realmente no va a garantizar un tratamiento óptimo. Por lo tanto, la extracción es el tratamiento definitivo para evitar infecciones. Si el diente ya ha tenido un tratamiento pulpar anteriormente y se encuentra clínica y radiográficamente sano, se monitorea periódicamente. Durante el tratamiento, que es como la fase más álgida del protocolo, realmente mantiene los dos principales objetivos anteriores: salud bucodental óptima y educación al paciente, pero siendo la piedra angular el control del efecto secundario que pueda desarrollar el paciente a consecuencia del tratamiento oncológico. Por lo tanto, el cuidado dental electivo se debe evitar durante la inmunosupresión. El cuidado dental de emergencia debe discutirse con el oncólogo y con el infectólogo a fin de tratar de tener medidas terapéuticas de apoyo, transfusiones, uso de antibióticos, y se deben hacer revisiones regulares. En las pautas, la mayoría de las pautas contemplan cada 6 meses, pero si hay un paciente que tiene ya caries previa o caries por radioterapia, serostomía o adenotrismo o tiene un alto riesgo de desarrollar una enfermedad de injerto contra huésped oral, tiene que ser antes. Se recomienda inclusive cada 3 meses. La famosa mucositis, la mucositis, que como comenté anteriormente, preocupa a todo el equipo y al paciente obviamente le ocasiona muchísimos síntomas. Se presenta en el 20 al 40% de todos los pacientes que reciben quimioterapia. Ahora bien, la incidencia y gravedad va a depender sobre todo del protocolo de tratamiento y las condiciones previas odontológicas del paciente, por lo que tanto los protocolos de higiene bucal, como todas aquellas intervenciones odontológicas preventivas, van a ayudar a reducir el riesgo de la mucositis. Inclusive se estima un riesgo reducido de más del 25% si aplicamos unas adecuadas protocolos de higiene bucal e intervenciones odontológicas a tiempo. Traemos a colación la escala de la OMS por los grados de mucositis. La mayoría de los pacientes que reciben tratamiento oncológico tienen una mucositis grado 0 o 1, porque no se ven muchas veces estas lesiones, pero si se hace un examen odontológico exhaustivo se van a encontrar, ¿okay? Dependiendo de la severidad, obviamente va a ser un paciente que va a estar más o menos limitado. El cuadro de la derecha nos trae a colación que muchos citostáticos predisponen o favorecen la mucositis. La mayoría de los pacientes oncológicos no reciben un solo medicamento citostático, sino los protocolos contemplan combinaciones de estos medicamentos. Y si en un mismo protocolo tenemos algunos de estos que son promotores de la mucositis, podemos tener pacientes con mucositis severas a moderadas. Por lo tanto, las medidas de higiene y las medidas de prevención en la mucositis son importantes, como comentó el doctor, en los enjuagues bucales, la adecuada técnica de cepillado dental es prioritaria. Hay estudios que
reportan que el uso de agentes de revestimiento mucoso y formadores de película de lidocaína o el uso de anestésicos tópicos, entre esos que contienen lidocaína, realmente tienen una baja eficacia y pueden tener un alto riesgo. ¿Por qué? Porque entre los efectos secundarios está la disminución o las alteraciones del gusto y el aumento de la náusea. Y ya tenemos un paciente que de por sí, según el tratamiento oncológico, va a tener alteraciones del gusto y náusea. Entonces tenemos un disconfort en la cavidad oral y le vamos a sumar un tratamiento que más que beneficioso realmente es de alto riesgo porque le va a potenciar algún efecto que tenga, no está indicado. La palifermina, que está actualmente en mucho uso, está más que todo recomendada en los pacientes que van a ser sometidos a trasplantes hematopoyéticos, manteniendo la clorexidina, como comentaron anteriormente, con un adecuado revestimiento de la cavidad oral, porque si no, realmente la efectividad disminuye muchísimo. La crioterapia oral también está bastante en boga en los pacientes adultos y en los niños. Falta evidencia, pero sin embargo, sí se ha visto en algunos estudios bastante mejoría. Quiero hacer una aclaratoria que la clorexidina suele restringirse o limitarse según el paciente, sobre todo cuando se está en tratamiento de radioterapia. Existen otras terapias, como son la terapia láser de baja intensidad, que incluso en niños ha demostrado bastante efectividad. Recordando entonces que la palifermina, falta estudios solo para pacientes con trasplante en el ámbito pediátrico, ¿no? Con trasplante hematopoyético, la terapia láser sí va a favorecer la cicatrización y reduce las infecciones en la cavidad oral. La crioterapia todavía requiere más estudios, sobre todo en la población pediátrica, y la clorexidina, la glutamina inclusive son eficaces. También existen otros tópicos no medicamentosos que están descritos en la literatura, como el uso del aceite de oliva, el uso de la miel, que puede ser seguro sobre todo para aliviar algunos síntomas en nuestros pacientes. Existen otras afecciones que presenta el paciente durante la fase del tratamiento que no es nada más mucositis. Las infecciones que ya le hemos comentado, infecciones fúngicas, virales y bacterianas, que muchas veces requieren toma de cultivo, inclusive biopsia de estas lesiones sospechosas. Las hemorragias orales, que la causa puede ser trombocitopenia, alteraciones en los patrones de coagulación que van a requerir un tratamiento o local o sistémico, dependiendo obviamente del tipo de hemorragia oral que presenta el paciente. La serostomía y el trismo, las temidas complicaciones de la radioterapia, existen o están descritos de los ejercicios de estiramiento oral diarios para el paciente que recibe radioterapia y si, dependiendo de la severidad del trismo, existen tratamientos como prótesis, inyecciones en el punto gatillo, analgésico y relajantes musculares. Para la cefalorrostomía están descritos el uso de chicles o caramelos sin azúcar y los enjuagues bucales sin alcohol, inclusive los humidificadores de ambiente. La sensibilidad del dolor dental no solo es un efecto secundario de la radioterapia, sino de muchos citostáticos. Y el tratamiento que se utiliza para la serostomía también puede ayudar a este tipo de manifestaciones. Aquí tenemos algunas imágenes de los tipos diferentes de infecciones que pueden presentarse en nuestros pacientes: micóticas virales y bacterianas, la hemorragia oral, la serostomía y el trismo. Posterior al tratamiento. ¿Qué pasa después que el paciente ha terminado el tratamiento oncológico y tenía ya una manifestación oral antes del tratamiento, la tuvo durante el tratamiento? Hay que seguir las secuelas de este mismo. Por lo tanto, los dos primeros objetivos se siguen manteniendo. Hay que asegurar la salud mental a través de higiene regular, educar al paciente sobre la importancia de este cuidado bucodental óptimo de por vida. Y en esta fase, el odontopediatra se enfoca a abordar todos aquellos problemas dentales resultados del efecto del tratamiento oncológico. Por lo tanto, la evaluación debe ser periódica, volviendo nuevamente que debe ser cada 6 meses, intervalos más cortos si el paciente presentó mucositis, serostomía, trismo o enfermedad contra huésped oral. Es importante que estos sean evaluados por lo menos cada 3 meses. En los casos de cirugía oral, se debe consultar a un cirujano oral o a un periodoncista para todo procedimiento quirúrgico oral no electivo y para los procedimientos periodontales invasivos, sobre todo en los pacientes con el uso de bifosfonato, como ya hemos comentado, a fin de disminuir el riesgo de osteonecrosis y osteoradionecrosis que pueden presentar estos pacientes. Y la serostomía y el trismo, ya hemos comentado cuáles son las medidas de atención en estos casos. Y lo más que preguntan muchas veces los familiares y el mismo paciente, dependiendo de la edad: ¿cuándo vamos
o a volver a colocar los aparatos, o en este caso que nos trae el caso clínico que necesita un tratamiento de ortodoncia, ¿cuándo colocar? La mayoría de las pautas indican que es tras la finalización del tratamiento oncológico. Ahora bien, ¿en qué momento? La mayoría habla de 2 años libres de tratamiento. El paciente oncológico debe tener un periodo de supervivencia libre de enfermedad por lo menos de 2 años. Esto también va a depender mucho del tipo de patología oncológica que tenga, porque sabemos que durante los 2 primeros años, después de haber culminado el tratamiento oncológico, el mayor riesgo de recaídas en estos pacientes. Deben evaluarse todas las alteraciones mentales que van a presentar o presentaron el paciente. Debe considerarse cuáles son las estrategias de tratamiento. Debemos planificar adecuadamente cuál es el tratamiento de ortodoncia que necesita el paciente para fin de disminuir los riesgos y, nuevamente, la consulta con los padres y con el médico para discutir riesgo versus beneficio. Una vez completadas estas 5 etapas, es cuando nuestro paciente oncológico puede ir a un tratamiento al inicio o nuevamente a la colocación, si ya la tenía previamente, del tratamiento de ortodoncia. Pero siempre hay que individualizar al paciente. Las pautas indican realmente periodo libre de enfermedad de 2 años. Es importante para nosotros, los oncólogos pediatras, que tener un protocolo realmente de atención oral a nuestros pacientes, porque no es simplemente un complemento, realmente es una piedra angular para nosotros, porque las manifestaciones orales, ya sean propias de la enfermedad o consecuencia del tratamiento, nos pueden interrumpir el tratamiento oncológico. Y cuando se interrumpe en el tratamiento oncológico, esto va a afectar indudablemente el pronóstico y la curación de nuestros pacientes. Por lo tanto, debemos mantener una adecuada comunicación. Debemos conocer los protocolos de actuación odontológica también del paciente para poder ofrecerle un beneficio, una mejor calidad de vida, no solo los síntomas, sino un paciente que posterior al tratamiento oncológico debe tener una calidad de vida adecuada. Por lo tanto, tenemos que trabajar en conjunto para seguir sembrando esperanza, cosechando sonrisas, porque es realmente un desafío compartido. Gracias. Bien, excelente, realmente muy bueno. Gracias. Y espero que colegas de los odontopediatras presentes puedan eventualmente volver a ver esta conferencia, que la vamos a tener aparte también, porque los conceptos que se han emitido son realmente útiles para el manejo de estos pacientes y la calidad de vida que tienen posteriormente. ¿Quieres un comentario? Me estaban recordando. Nosotros teníamos un servicio de oncología y el doctor falleció. Bueno, todavía está el servicio. Está el servicio. Sí, pero realmente no tiene un protocolo de atención oral. O sea, nosotros como pauta en el plan de tratamiento de todo paciente que llegue con un diagnóstico oncológico es multidisciplinario. O sea, no solo es el oncólogo, es el especialista quirúrgico dependiendo de la ubicación del tumor, el niño sano, nutrición, crecimiento y desarrollo fundamental también, las inmunizaciones en los pacientes oncológicos y la evaluación odontológica. Esto realmente en nuestro hospital está un poco bastante limitado porque está un solo odontólogo y nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro servicio que es solo oncología sin nombrar la hematología. Estamos hablando que tenemos activos aproximadamente 80 pacientes al año. Entonces creo que las evaluaciones se nos dificultan. Hay muchos pacientes que tienen, ¿cierto?, que tienen odontólogos no hospitalarios, entonces nos apoyan en estos casos, pero estos son casos realmente contados. Comentario final, Gabriel. El comentario final es trabajar en equipo. El área de las subespecialidades en pediatría están capacitadas para la atención integral del paciente. En hospitales debe estar el odontopediatra subespecializado en la área de odontología hospitalaria. Tenemos los profesionales, debemos animarnos a que vuelvan a los hospitales, que eso es un llamado porque se necesita el equipo. Son casos muy complejos,
son casos de debate desde el punto de vista, desde la bioética y desde el punto de vista de la evidencia científica. Si no tenemos la formación, no podemos dar respuesta a la salud de los más pequeños. Entonces, debemos estar el equipo conformado en todo el hospital donde se encuentre una unidad de hematología pediátrica, una unidad de oncología pediátrica. Debe estar dentro de ese equipo un odontopediatra certificado. Comentario final. Reforzando todo lo dicho, ojalá pueda hacerse una política de salud médico-odontológica que pueda unir, pues, interhospitalariamente para que finalmente se puedan lograr estos protocolos unificados tan importantes, adecuados a la etapa en que llega este paciente oncológico, pues, en el antes, durante y después, como está magistralmente lo dijo aquí la doctora, de manera que podamos brindar mayor calidad de vida a este paciente. Muy bien. Finalmente queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Héctor Arritedera. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y a los que podrán ver en diferido este programa, a los profesores que han intervenido en la presente sesión desde la distancia, el doctor Johnny Marante y la doctora Jacqueline Pambini, a la doctora María Cecilia Gómez Uribe, la doctora Belki Rodríguez de Galarraga, el doctor Juan Félix García y el doctor Gabriel Zambrano. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial a los ingenieros profesor Luis Fernández y María Dolores Fariña, profesor Carlos Ayesta, profesora Nancy Urbina y Sandra Espinetti. Finalmente, agradecemos a todos ustedes por su aporte y presencia en esta sesión. Y nuevamente estaremos presentes el primer viernes del mes de julio, que casualmente cae 4 de julio de 2025, cuando estaremos analizando un nuevo caso clínico pediátrico de su interés. Muchas gracias y saludos para todos.